¿Alguna pregunta, duda en general que tengan? Algunos, creo que o fue como una persona que me escribió de la tarea que tuvieron cero. Los que tuvieron cero fue porque no aparecía nada en el, en el archivo. Seguramente subieron un archivo dañado o algo, un archivo con error porque no, no aparecía nada. Aparecía el archivo en blanco. Entonces, por eso es que tenía cero. Siempre cuando suben la tarea o suben algo, tienen que verificar que suba correctamente y la foto también. Respecto a eso, igual, cuando suban la foto escaneada, siempre vean que la foto sea de calidad o la imagen sea de calidad cuando lo pasan al escáner. Al escáner o con la aplicación que lo vuelven PDF, ¿verdad? Porque hay unas fotos bien malo o bien largas que casi ni se ven. Para las próximas, si me envían fotos así que no se ven o fotos larguísimas, ponen la hoja, por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre, ponen la hoja en la mesa y no sé, como parece que suben como una escalera y toman la foto, súper largo, ni se ve, entonces que vean bien, ¿verdad? Yo pienso, cuando suben una foto o quieren subir una foto a Facebook o algo así, se intentan tomar siempre la mejor foto, ¿verdad? Y si se sale mal, buscan la mejor y la retocan. Igual, si hacen eso para Facebook o para otras redes sociales, por una foto, hay que verificar que las fotos de las tareas vayan bien. Siempre verifiquen, porque luego van mal, no se ven, o el archivo está dañado y van a perder el puntaje, ¿verdad? Y eso es responsabilidad de ustedes, verificar que vaya bien la foto y bien legible, ¿verdad? Y entonces ahorita algunas cositas con la escritura, ¿verdad? Que no sé cómo lo han trabajado, pero tienen algunos errores de la escritura. ¿Verdad? Ahí les bajé un poquito, pero para el examen esos errores sí los tienen que ir corrigiendo. ¿Verdad? Vean como, vean los PDFs como escribimos en las clases, ¿verdad? Para que aprendan a escribir correctamente cuando hablamos de límites o cuando hablamos de algunas cositas por ahí. Y el orden también es muy importante. Entonces vamos a ver por acá algo. Entonces vamos a ver, iniciamos, pero antes vamos a ver algunos comentarios sobre la tarea. A ver, acá, ok, eso fue lo último. Te voy a agregar una página acá en blanco. Agregar aquí la página. Después, no importa. Entonces, otra cosa, siempre cuando tengan alguna duda o algo, siempre coméntenlo, porque creo que la última clase siempre existe un retraso en lo que yo voy escribiendo y en lo que hablo. Pero bueno, el semestre pasado era como máximo de 4 segundos, 3 segundos cuando algunos tienen el internet mal o cuando el mío está dañado. 5 segundos, pongámosle como máximo. Creo que el miércoles estaba bastante retrasado, creo. No sé si en la clase de nosotros de cálculo estaba de esa manera, porque en la de cálculo sí. En la de cálculo estaba como unos 15 segundos, unos 20 segundos retrasado, que es bastante. Entonces, cuando está así retrasado, me lo dicen para ver, ¿verdad? Puede ser que ese miércoles, si estaba bastante retrasado con ustedes, era por donde tenía conectado la tablet, que tal vez el dispositivo no era tan bueno y no les llegaba, digamos, la señal bien o la transmisión, no sé. Entonces duraba más, ¿verdad? Pero si pasó eso, pues hubieran dicho para intentar si se realizaba un cambio. Lo máximo es como 5 segundos, que está atrasado, 5 3 segundos, ¿verdad? Por eso también es bueno que luego se vean la clase de repaso. Y siempre las dudas que tengan, salir de las dudas, ¿verdad? Porque lo que vemos acá es eso, la diferencia de una clase sincrónica o que solo se manden videos, ¿verdad? Los videos tienen un montón de videos de cada escáner y aún, perdón, de cada académico. Y aún con bonita letra, como les digo yo, la letra más bonita que la mía, etcétera.
porque esos son videos que una compañía que se dedica a eso. Entonces, mucho mejores. La diferencia es que estamos acá y si en algún momento ustedes vieron el video, están viendo, pueden preguntar. Porque igualmente a veces uno ve un video de YouTube o un video, etcétera, igualmente le queda con la duda y no puede preguntar, ¿verdad? Entonces es como la diferencia que veo yo entre las clases sincrónicas. Si ustedes no preguntan, es como, da igual, es como estar viendo los videos, ¿verdad? Y vamos a ver. Y la asistencia, aunque la asistencia no cuenta, pero nosotros somos como 20, creo. Y, y la clase anterior habían 13. En esta por el momento hay 14. O sea, demasiado pocos. No sé si tendrán problemas con internet o solo están viendo la clase de repaso. Vi que alguien levantó la mano por ahí, pero no sé si fue error o tenía alguna No, pregunta. profe, tenía una duda con Khan Academy. Es Ajá, yo que sé. he estado revisándola y Ujú. he hecho varias, pero algunas tienen fecha de 12 de septiembre. Ajá. ¿Es, qué sería? ¿Que hay que hacerlas hasta el 12 de septiembre o qué? No, recuerden, eso también tal vez no lo entendieron muy bien a las clases, ¿verdad? Recuerden que nosotros tenemos el portafolio. En el portafolio tiene que ser parte de cada academic y la tarea que se sube al aula virtual, ¿verdad? Entonces, y también recuerden que en el aula virtual yo les subo un documento PDF que es la guía semanal. Que en la guía semanal están los ejercicios sugeridos que usted puede estudiar, los videos de cada academic, el material donde usted puede ir repasando, ¿verdad? Antes de venir a la clase. La idea es como que usted llegue a la clase y ya casi, por lo menos usted tenga una introducción al tema, ¿verdad? Pero ahí en esa guía hay una parte que dice portafolio, ¿verdad? Hay un punto, un ítem, una viñeta que dice portafolio. En esa ahí es donde tiene valor porcentual. O sea, que si usted no lo hace, afecta su nota. Lo demás es estudio independiente que usted debe hacer, trabajo asincrónico. Entonces, en cada academic hay varios links o digamos así, tareas o donde usted puede entrar. Si usted entra, son un montón, ¿verdad? Más que el profesor les agregó como si querían hacer un repaso de temas de, digamos, de mate general, sería eso. Temas de suma, fracciones, factorizaciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, tienen que buscar en la guía, donde dice portafolio, cuál es la actividad que tienen que resolver de cada académico, o sea, la que tiene valor porcentual. Por ejemplo, creo que para esta semana se llamaba eh, límites infinitos gráficamente, algo así creo que es el nombre, no me recuerdo exactamente. Pero entonces, esa es la que tiene que hacer, digámoslo otra vez, obligatoriamente porque tiene un valor porcentual, que si usted no la hace, se va a afectar en su nota. Lo demás que tiene fecha, 2 de septiembre, 25 de diciembre, la fecha que le ponga el profesor, porque seguramente eso lo hace rápido, solamente para que ustedes entren en cualquier momento. Eso es estudio asincrónico, ¿verdad? Pero otra vez, el estudio asincrónico lo pueden con la guía. ¿Verdad? Voy a mostrar la guía otra vez para que quede claro. ¿No? Vamos a ver. Vamos. Entonces está la guía, ¿verdad? Como estoy diciendo anteriormente, ustedes tienen la guía y ahora se le está subiendo las soluciones. Se le está subiendo las soluciones. En nuestro caso, en Teams, hay una carpeta igual. Se las voy a ir por el primer parcial. Lo que entra en el primer parcial se lo vamos a meter en la carpeta que dice el primer parcial y dice soluciones de portafolio. Y ahí están las soluciones. 3 a 5 ejercicios pueden ser de cada académico, que fue tal vez los que más fallaron en general en los 3 grupos. Y el problema que tienen que subir al aula virtual, ¿verdad? El del problemario de cálculo. Eso para que ustedes tengan la solución. Porque la idea es, en el problema que se sube en el aula virtual, uno lo revisa, pero no lo vamos a revisar tan minuciosamente. Si no, bueno, si tuvo un error de menos o algo por ahí, entonces no se va a calificar tan fuerte. En este caso, lo califiqué un poquillo fuerte para que se vayan acostumbrando a la escritura, a la manera de cómo trabajar, porque no sé cómo trabajaban anteriormente, ¿verdad? Porque el curso pasado no estaban conmigo. Entonces no sé cómo los calificaron, pero esas cosillas que ahorita les voy a decir que son los errores y además creo que la mayoría se los marqué ahí para que los tengan en cuenta, ¿verdad? Pero ahí en los problemas de la virtual no se va a revisar tan fuerte. Entonces puede ser que tenga algo malo y van a tener el 100,
¿sí? Entonces, para estudiar es mejor que vean la solución que se les envía, que está en Teams, y también hice una carpeta en el aula virtual para que vean la carpeta ahí. Ahí se van a estar subiendo las soluciones. Eh, eh, en Teams creo que va a estar más ordenado, porque en Teams tengo dividido en primer parcial, segundo parcial y tercer parcial. Voy a ver si lo hago así en el aula virtual. No sé por qué no lo hice desde el inicio, pero entonces ahí van a tener las soluciones. Estudien de las soluciones, no de lo que envíen, ¿sí? Igualmente está bueno que lo vean, porque voy a estar haciendo algunos comentarios seguramente si veo que hacen algún error muy grave, ¿verdad? Como los de que están haciendo errores de escritura o otros errores. Entonces está la guía semanal. Por ejemplo, esta es la que tienen que entregar ya el sábado, o sea, mañana, ¿verdad? La guía, como siempre, aquí la guía es lo que ustedes tienen que estudiar sincrónicamente. Leen los videos recomendados, etcétera. Todo esto, límites al infinito, que es lo que tienen que leer del material M1 y los videos. Los ejercicios que pueden hacer para reforzar, continuidad de funciones. Vean que como lo comenté, se lo he hecho varios. Ustedes, este material, la idea es que se trabaja para que ustedes vayan estudiando sincrónicamente. Porque el problema que tienen que hacer ahora es de que es de continuidad. Y nosotros estamos viendo continuidad hasta hoy. Entonces, tendrían que hacerlo hoy mismo o, o mañana, sábado en la mañana, ¿verdad? Entonces, se les queda acumulado un poco. Por eso la idea de la guía, que vaya bien explicadita, qué es lo que tienen que ir estudiando, repasando, para que ustedes puedan adelantar la tarea o vayan ya entendiendo el material un poco y en la clase sea más fácil. Entonces la parte del portafolio, aquí en cada academic, este nombre es el que ustedes tienen que buscar, esta actividad. ¿Mm? Límites en infinito gráficamente, esa es la que tiene el valor porcentual. Las demás son de práctica, estudio asincrónico, ¿no? Y el problemario que tienen que subir. Eso es por ese caso, la duda que tienen por ahí. Entonces, por ejemplo, algunos que hacían algunas cosas tenían el límite cuando x tiende a algo de la función, ¿verdad? Y entonces cuando evaluaban pone esto, 0 sobre 0. Cuando ustedes evalúen esto que escriben acá, 0 sobre 0, eso es un borrador, que se llama un borrador, algo que ustedes tienen que hacer, pero no aparece, eso no se califica, entonces no pueden escribir igual. Además, no pueden decir que el límite es igual a esto, 0 sobre 0, porque ya estarían diciendo que el límite da 0 sobre 0. Cuando ustedes escriben el igual, ¿verdad? Ustedes ya en el curso de informática, igual significa que ese límite es igual a eso, ¿verdad? O sea, que están dando el resultado. Cuando hacen eso no tienen que escribir el igual, eso lo escriben solamente, escriben el límite y lo escriben a la par, sin el igual, sin nada. 0 sobre 0, eso es borrador. Eso es borrador. Es más, esto cuando usted lo pone, esto ni se califica, eso es como para una guía que ustedes se den cuenta de qué forma es el límite. No tienen que poner el límite de la función igual a eso, ¿verdad? O por ejemplo, en otros casos en la función que era por partes, teníamos, creo que era x menos 1 y x menos 1, creo algo así, y mx más 4, ¿verdad? Pero entonces querían el límite cuando x tiende a, no sé, a 1, por ejemplo, no recuerdo si era 1, de fx, y escribían que era igual a mx más 4, ¿no? Solo son problemas de escritura, nada más. Acá quiere decir que el límite ustedes ya lo encontraron, pero el límite de fx es igual a mx más 4, no, no es el límite que es igual a mx más 4, sino es la función la que es igual a mx más 4. Ya si ustedes escriben esto, ya me estarían diciendo que la solución del límite es mx más 4, ¿verdad? Entonces, esto estaría mal. Esto estaría mal. Ahora, es la función. Entonces, en el siguiente paso, ¿qué es lo que tienen que hacer? Esto acá no, esto acá no. Es igual al límite cuando x tiende a 1 y cambia en f. Fx es m de x más 4. Ahora sí, ¿no? Ahí está correctamente. Si quieren el 15 mx.
Otro errorcillo que hacían por ahí era, como les digo, siempre cuando evalúan, poner el límite. Ustedes pueden factorizar, hacer lo que quieran, solo con la función, solo con f de x. Solo con f de x pueden factorizar. Pero ya al final, cuando tengan esto pasado acá en esta función, que racionalizaban, todo bien, y ¿qué les quedaba? Les quedaba acá 1 entre raíz de x más 1, ¿verdad? Y entonces escriben eso, ya escribiendo igual, y escriben aquí raíz de 1 más 1. ¿Sí? Entonces ahí esto también está incorrecto, porque cambiaron x igual a 1, ¿verdad? No, ahí tiene que escribir ya, terminaron acá, esto se elimina, no lo escriben, y simplemente el paso, porque igualmente estamos recibiendo un límite, lo escriben nada más. Es algo muy pequeñito, el límite. Cuando 1 de raíz de x más 1. Y ahora sí, acá ponen igual y evalúan. Cambia el x por 1. Ahí son unos detallitos, pero es para que escriban correctamente. Luego, entonces también escriban algunos de esta justificación. X igual a 1. O escribían con x igual a 1. ¿Verdad? Obviamente uno podría entenderlo. Bueno, con x igual a 1 porque el límite es 1. Pero yo cuando reviso no me estoy dando cuenta si realmente ustedes lo están pensando así o no. Ese con 1 o 1 igual a o x igual a 1, no sé. Tiene que escribir es por el límite. Porque el límite tiende a 1, etcétera. O x tiende a 1, x tiende a 1. Con palabras lo pueden escribir o simplemente llegan y lo escriben acá. El límite otra vez. Escriben otra vez el límite. Escriben otra vez el límite. La clase seguramente vamos a terminar un poquito a las 10 porque estamos aquí explicando esta parte, si no nos va a dar tiempo para que no cometan esos errores. Entonces, otra cosa por acá, error. Eso es para que no lo cometan en el examen. Lo estamos explicando por lo mismo o en futuras tareas. Como igual, otra vez, usted ya en el curso de matemática o informática es de lógica, de escritura formal. Ustedes tienen, por ejemplo, ecuación, no me recuerdo en qué era, tenían x, pues que es una ecuación, x más 5 igual a 3. Pero ¿qué hacían? Escribían igual 2x más 5 igual 3. Después igual 2x igual 3 menos 5. O sea, están escribiendo dos iguales. Dos iguales. Esos dos iguales no, solo con una igualdad. Solo una igualdad. Dos iguales no es válido. Si lo quieren escribir así, esto sería una implicación. Una implicación. Esto implica lo otro. Solo una igualdad. Solo una igualdad. Y el orden lo pueden trabajar cuando están resolviendo este tipo de igualdades de arriba hacia abajo, así en una columna. 2x igual a menos 2 y lo siguen hacia abajo. La implicación tal vez no hace falta, lo pueden dejar así, ¿verdad? Estoy diciendo implicación porque escriban doble igual, solo es 1. Y luego siguen hacia abajo, x menos 1. Sí, como una columna. ¿Qué es lo que pasa? Que algunos vienen y escriben 2x más 5 igual a 3 y escriben después por acá igual 2x más 5. Pasan a restar acá. Igual a 2x igual a 3 menos 5. Pasan ahí, pero después lo escriben acá igual a 2x, todavía más desordenado, menos 2. Y escriben otra vez por acá igual, van, o sea, por todo lado lo escriben. O escriben 2x acá igual 0 y empiezan a escribir por todo lado. Empiezan a hacer un coloche y terminan por acá, ¿verdad? También el orden, porque cuando uno revisa, no tiene, bueno, pero este muchacho, por ejemplo, digamos, ejemplo hipotético, ¿verdad? Que me acuerdo el nombre, es Roy. Vamos a ver, Roy, de aquí, ¿dónde pasó Roy? Bueno, Roy pasó de acá, después pasó acá, después pasó acá, después pasó acá, y después pasó acá, y después pasó acá, ¿verdad?
Eso no es responsabilidad del profesor ver cómo ustedes, qué orden siguieron. Obviamente ustedes siguen el orden porque ustedes resolvieron el problema, ¿verdad? Pero si ese mismo problema se les pone un día después con la solución de ustedes, no la van a entender ni ustedes mismos, tal vez cuando estudien, por el desorden. Es mejor acá, hacia abajo, todo hacia abajo, queda bien ordenadito. Y el último problema para finalizar era algunos que están utilizando para escanear, creo que la aplicación se llama Tap Scanner, Tap Scanner. Entonces con esa aplicación cuando se va a revisar o cuando zoom el documento, no sé qué será el problema, si la aplicación le hace un zoom o cuando la descargaron, la aplicación les pidió el tamaño de la página y pusieron un tamaño diferente, no pusieron tamaño carta o tamaño usual, pusieron un tamaño más grande. Entonces, a la hora que ustedes envían el problema, digamos que esta parte de la ecuación 2x más 5 más 3, cuando uno lo revisa sale como así. Sale así. Solo es lo que sale en la pantalla. ¿No? Porque seguramente, no sé si es un zoom que le hace la aplicación o, te lo repito, un cambio de tamaño en la hoja. Entonces solo sale eso. Solo sale eso. Entonces hay que estar moviendo la pantalla acá, estar moviendo para ver y no se ve nada. No se ve el siguiente paso, no se ve nada. No sé si escribieron algo aquí por el lado izquierdo o por el lado derecho. Hay que estar acá. Entonces tener cuidado con eso. Utilizar otra aplicación o ver los ajustes en la aplicación. Si es que le está haciendo un zoom o tienen tamaño incorrecto de la hoja. ¿Verdad? Yo les había recomendado una que debe ser muy parecida a Tap Scanner, que era Can Scanner. Igual, solamente es de ver los ajustes o verificar ese tipo de zoom. ¿Verdad? No es lo mismo ver la página así que verla así. Ver solo eso. Entonces, tener cuidado con eso. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Hay que estudiar bastante, ¿verdad? Bueno, los que ya me conocen, algunos que han estado, Ron y otros, no sé, Jordi, ¿verdad? Recuerden que acá no se regala ningún punto, ¿verdad? Usualmente tienen eso que pasan regalando puntos o tienen esto, ¿verdad? Entonces, los que me conocen aquí no se regalan puntos, ¿verdad? Entonces, para la mayoría son nuevos o apenas están tomando el curso conmigo, entonces tienen que estudiar bastante, ¿no? Para darse los puntos. Más ahora que tiene un trabajo bastante asincrónico. Si no hay preguntas, puedo continuar entonces con la materia. Entonces, lo que estamos viendo en la clase anterior era en relación de la función continua, ¿verdad? Donde es una función continua y dónde es discontinua. Simple, entonces ya como nosotros sabemos de límites, esto va a ser fácil, continuar. Claro, hay que recordar las tres condiciones que vimos anteriormente. Las tres condiciones que la imagen exista, f de c exista, el límite cuando x tiende a c exista y el punto 3 es que ese límite sea igual a la imagen, ¿verdad? Entonces, dice que el límite exista, el punto 2. Entonces ahí vamos a aplicar todo lo que sabemos de límite. Si es un límite trigonométrico, ¿cómo se resuelve? Si es un límite de una función por partes, ¿cómo tengo que resolverlo? Si tengo que factorizar, si tengo que racionalizar. O sea, ya esas partes del límite. Función continua es simplemente buscar la imagen. Ah, bueno, buscar la imagen es sencillo. Y buscar el límite, que ya en teoría lo sabemos. Y el paso 3 es simplemente comparar si 1 y 2 nos dieron iguales. Como les dije en la clase anterior, si alguna de estas dos condiciones no se cumple, perdón, esas tres condiciones no se cumplen, ya la función es discontinua. Dice que es discontinua. Dice que es discontinua. Con solo la 1 que falle, ya es discontinua. Lo que luego vamos a estudiar si esa función es discontinua evitable o discontinua inevitable. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la palabra evitable? Que se puede quitar, que se puede evitar. De alguna forma nosotros vamos a hacer un cambio en la función y evitar esa discontinuidad, poner la función continua. Y cuando es inevitable, entonces obviamente es que no se puede cambiar, no se puede cambiar nada.
¿verdad? Ya la función es discontinua. Yo no puedo hacer nada algebraicamente para que la función sea continua. Y ojo, como lo subrayé ahí, entonces nos tiene que indicar en qué punto, en f de c, o ver ese punto de dificultad, que eran los puntos de cortes que había mencionado en otra clase, ¿verdad? Si es una función por partes o a trozos, ahí donde dice x mayor que 5, pero menor que 5. Entonces, es el punto de estudio porque yo quiero ver qué pasa ahí, qué pasa después de 5 y qué pasa antes de 5, en ese punto. Yo quiero analizar en ese punto, a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa con mi función. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a borrar esta acá y lo vamos a hacer aquí. Vamos a ver aquí el problema, eso está sencillo. Después hacemos uno más complicado. Entonces, dice, determine si la función h definida por, tenemos h, una función a trozos, y dice, es o no continua. ¿Dónde? Dice que en x igual a 4. Entonces, todas las demás condiciones se tienen que probar para x igual a 4. ¿Qué pasa si a mí no me dicen que es en x igual a 4? Digamos que esto no existe, no está en el problema. Determine si la función f es continua o discontinua. Nos preguntan. Ah, bueno, yo sé que acá en x igual a 4, en x igual a 4 es donde tengo que estudiar. ¿Por qué? Porque dice que cuando x es igual a 4 tomo valor, pero cuando x es diferente tomo otro valor. Entonces es el punto donde puede presentar problema la función. Entonces, dice, tiene que, la primera condición, h de 4 es igual a 3. Perdón, aquí hay un error, aquí debe ser 4. Dice, h de 4 es igual a 3. Aquí debe haber un error, aquí es 4. Es 4. ¿Por qué? Porque es cuando x es 4. Cuando x es 4, el problema es 4, la imagen. La imagen es 4. Es 4. Es decir, 4 pertenece al dominio de h. El x va a pertenecer siempre y cuando esté acá, ¿verdad? En mi dominio. Recuerden que dominio también somos expertos. Además, dice el límite de cuando x tiende a 4 es valor absoluto de x menos 4 igual a 4 menos 4, que es 0. Estamos calculando el límite. Ahí es una función atroz, ¿verdad? Pero ¿por qué no calculamos por derecha y por izquierda? Porque nosotros tenemos el 4 por derecha y por izquierda. ¿A cuál, eh, a cuál criterio estoy tomando ahí? Vamos a poner el nombre aquí 1 y 2, digamos, de la función. Recuerden que esto es una función, pero vamos a hablar de criterio 1 y criterio 2. Cuando me acerco por derecha y por izquierda, estoy tomando el mismo, porque el 1 me dice cuando x es distinto de 4. Y el otro es cuando x es exactamente el 4. Cuando ese es el puntito rojo. Cuando es x igual a 4. Y el otro es cuando x diferente. X diferente es acá, es de acá, es acá, es acá y es acá. Entonces por eso ahí no hay que hacer límites laterales o unilaterales. Directamente. ¿Y qué pasó ahí? Entonces la imagen nos dio 4 y el límite nos dio 0. Vemos la condición 3 y ¿qué pasa? Entonces la condición 3, el límite es diferente a... El límite es diferente a la imagen. En 4, ven que es lo mismo. Por lo que h es discontinua en x igual a 4. Como no cumplió la condición 3, es discontinua. Se cumplió la 1 y la 2. Existen las imágenes, pero son distintas. En este caso podemos hacer un cambio. Vamos a definir la función. Ahí nos muestra la gráfica. La gráfica es solamente para tener una idea de cómo es. En los problemas no nos van a pedir la gráfica. Entonces, la gráfica es una función con valor absoluto, el punto abierto acá en 4, pero acá cerradito, cuando x toma el valor de 4, cuando x es igual a 4. Entonces vamos a ver si esa función la podemos hacer continua. ¿Qué es lo que está fallando ahí? Vamos a ver acá. ¿Qué es lo que está fallando acá? Lo que está fallando es que el 1, h de 4, es igual a 4. Y el 2 es que el límite cuando x tiende a 4 de la función f de x es igual, vean, yo pongo igual y pongo el resultado, es igual a 0. Es igual a 0. Entonces lo que cambia, porque el límite y la imagen no nos da igual. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo eso? Ah, bueno,
voy a redefinir la función. Vamos a redefinir la función. Voy a decir que la función va a ser g de x igual a quién. Al mismo criterio. Tome a valor absoluto de x menos 4 si x es diferente de 4. Pero ahora, ¿qué va a pasar si x es igual a 4? Recordemos que el límite es único, ¿verdad? El límite es único. El límite yo no puedo decir, bueno, el límite es 0, voy a cambiarlo por otro valor. No, no se puede porque es único. Entonces la imagen sí. Entonces ahora, si x toma valor de 4, voy a decirle, no, no tome valor de 4, tome el valor de 0. Toma el valor de 0. Toma el valor de 0. ¿Qué estoy haciendo entonces? Este puntito que está acá, que está abierto, lo estoy cerrando. Esa sería mi nueva función. Esa sería la función g, con el puntito, y este punto acá no existe. Eso en negro no existe. No existe. Esa sería la función g de x, redefiniendo la función. Entonces ahora podemos decir que g, ojo acá, y vean aquí donde lo subrayo. Muy importante antes de practicar leer siempre. Usualmente cuando usted va a hacer problemas, van al problema una vez y listo, ¿verdad? La mayoría. Siempre antes de practicar, hacer un ejercicio, siempre leer la materia. Vean aquí dice, pero lo que está resaltado en naranja, pero el límite es diferente, por lo que h es discontinua en x igual a 4. Vean que siempre dice en x igual a 4. Siempre tienen de decir dónde es discontinua o dónde es continua. Por ejemplo, aquí en g dice, vamos a escribir g es continua en, si lo dejan así, g es continua, ahí está incorrecto. Tiene que decir g es continua en x igual 4. Ahora sí es continua. ¿Qué es la diferencia? Que esta función la redefiní, o sea, la cambié para poder hacerla continua. Cambié la imagen, si x toma valor de 4, no tome 4, tome más bien 0, tome 0. Gráficamente lo que hice fue cerrar el puntito. Gráficamente lo que hice fue cerrar ese punto ahí. Eso fue lo que hice gráficamente. Entonces se llama redefinir a la función. ¿Cuándo vamos a poder definir la función? Bueno, cuando las imágenes y el límite sean distintos o cuando la imagen no exista. Cuando la imagen no exista. Por ejemplo, si yo tengo esta función acá, la misma, para otra, ahora más bien quito ese color que está ahí. ¿Qué función sería esa? Esa función sería acá. Así sería, vamos a ver, hacemos R. R de x igual a valor absoluto de x menos 4. De x menos 4. Pero el dominio de R es R, o sea, todos los números, pero le voy a quitar el 4. Porque el 4 está abierto. ¿Ven? Entonces ahí no va a existir la imagen. ¿Quién es R de 4? No lo puedo encontrar porque no está en el dominio, ¿verdad? Pero el límite sí existe y es 0. Entonces en ese caso, ¿qué puedo hacer? Ah, bueno, redefino la función y le agrego este punto que está ahí. Sería redefinirlo como está aquí, como h. Como h. Vamos a ver un ejemplo más adelante de eso, a ver cómo nos va con ese ejemplo. Este dice, ejemplo 1.86, determine si la función f definida por, pues en la función es continua en x igual 4. Perdón, x igual 2. Entonces ahí nos dicen, pero ¿qué pasa si no nos dicen acá? ¿Dónde? Verifique si la función f es continua o discontinua. Hay los puntos de discontinuidad o continuidad de la función. Bueno, entonces acá el problema de estas funciones es ¿dónde? El problema de una función es en el dominio. Y el dominio acá es buscar cuando x a la 2 menos x es igual a 0. Ahí es donde la función va a representar problemas. Entonces ya nosotros vamos a buscar dominio. El dominio de f es r quitándole ¿quién? Quitándole el 0 y el 1. Entonces tendría que analizar en esos puntos esos puntos que me están dando, que están fuera del dominio. Esos son los puntos, digamos, complicados, donde la función
puede tener problemas. ¿Sí? Luego de esos puntos, en realidad la función se va a comportar bien bonita. Bien bonita se va a portar. Se va a comportar bonita. Entonces, en teoría aquí nos están preguntando en x igual 2, ¿verdad? En x igual 2. Se supone que sin hacer el problema, ya nosotros sabríamos que esa función es continua. ¿Por qué? Porque x igual a 2 está en el dominio. O sea, no hay problema ahí. No es como que yo me acerque a 0 o a 1 y va a haber problema. Puede ser que la función vaya hacia arriba, va para infinito, como lo vimos en la clase anterior, o va para menos infinito, o no exista ese límite, ¿verdad? O no exista la imagen, puede ser, ¿verdad? Que eso es lo que pasa en 0 y 1, no existe la imagen. Aquí en x igual 2, la función va a ser continua. Vamos a ver, dice solución. Primero calculamos f2. Esto sustituye el x por 2 y me da 3. Por lo que f está bien definido en 2. Claro, porque el 2 pertenece al dominio. Eso es claro. Calculemos el límite. Bueno, simplemente calculamos el límite y vean que ese límite es directo. Era directo. ¿Por qué? Porque en x igual 2 no está el problema. No había el problema. No estaban los problemas. ¿Verdad? Acá el factor problema, si nosotros lo queríamos buscar, era el x o el x menos 1. Esos eran los problemas. Pero el límite tiende a 2. Entonces es un límite bien bonito. Una sustitución directa. Entonces, ¿nos da qué? ¿Qué nos da ese límite? 2. Perdón, 3. Nos da 3. Pues por lo tanto el límite existe porque nos dio un número. Y es claro que 3 es igual a 3. Por lo tanto, el límite es igual a la imagen. Entonces f es continua en x igual a 3. En x igual a 2. Se cumple la condición 1, condición 2 que existe y la condición 3 se cumple, que son iguales. ¿No? Y veo acá que al final nos dice una nota, dice note que f no está definida ni en x igual a 1 ni en x igual a 0. Por lo que f es discontinua en esos puntos. ¿Por qué? Porque usted dice, bueno, quiero probar para x igual a 1 cuánto es f de 1. No existe porque no está en el dominio. No existe. No existe. Ya la función es discontinua. Ya no se puede hacer nada. Ya es discontinua. Lo que habría que ver es si es discontinua evitable o inevitable. Igual en x igual a 0. F de 0 no existe. ¿Verdad? No existe. Si usted no está seguro y lo pone en la calculadora, ahí la calculadora le da error matemático. ¿Por qué? Porque le va a quedar una constante entre 0. ¿Verdad? Y sabemos que el 0 no puede estar en el denominador. Entonces analicemos esta otra. Se da una función definida por la función x diferente de menos 2 y x igual a menos 2. Determinar si f es continua en x igual a 2. Pues acá vean que es el punto. En este caso nos están dando en ese punto que es el punto de conflicto. Primero calculo la imagen. ¿Cuánto nos da la imagen? Menos 3. Entonces ya el primer paso se cumple. 1. Ya está verificado. Entonces vamos bien, existe. Calculamos el límite cuando x tiende a menos 2. Calculo límite con lo que sé, factorizo lo que tenga que hacer y nos da menos 3. Lo que quiere decir que existe. El límite existe. Existe. Ese sería el paso 2. Y el paso 3 simplemente es comparar paso 1 y paso 3. ¿Cuánto nos dio la imagen? Menos 3. ¿Cuánto nos dio el límite? Menos 3. Por lo tanto, acá bueno, va check y el paso 3 también. Un check ahí. Por lo tanto, f es continua en x igual a menos 2. Si vemos la gráfica se comporta bonita. ¿Verdad? Está bonita la gráfica. Está bonita la gráfica. Tus gráficas así bonitas van a ser continuas. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Vamos a ver. Un error común que nos dice una función es continua si yo escribo la gráfica y no levanto el lápiz, así, no levanto el lápiz, por ejemplo, no despego el lápiz nunca del papel, eso es una función continua, ¿verdad? Si hago eso y después vengo y, listo, ¿verdad? Eso, no despegar el lápiz del papel, así la función es continua.
Eso está incorrecto, eso está incorrecto. Hay unas funciones eh, que usted puede despegar el lápiz del papel y la función es continua. Es continua. Bueno, es más, anteriormente vemos un caso sencillo, ¿verdad? Si yo en un punto vengo y le hago este puntito acá, ya la función es continua, ¿no? Igual hay funciones más complicadas que sí, ¿verdad? Algunas funciones como acá o algunas funciones que tienen, si x es irracional, entonces toma un valor o si es racional. Pero eso está incorrecto. Sepan que eso, cuando nos dicen que si usted no despega acá el lápiz de la hoja, entonces es continuo. Eso está incorrecto, ¿verdad? Funciona como que, como una idea intuitiva, una idea intuitiva. Pero hay funciones más complicadas que son continua y no se cumple eso. No se cumple. Entonces, vamos a ver. ¿Qué tenemos por acá? Dice discontinuidades evitables. Entonces, evitable, como la palabra lo dice, es cuando la discontinuidad se puede evitar. Si una función f es discontinua en x igual, vean que siempre dice dónde es discontinua o dónde es continua, porque la función, recuerden que tiene infinitos puntos, tiene infinitos puntos. Entonces, siempre nos dicen dónde es continua o dónde es discontinua. Pero se tiene que el límite cuando x tiende a existe, esto es lo más importante, es donde puedo cambiar si existe, porque recuerden que el límite yo no le puedo agregar un valor o no le puedo cambiar el valor. Si el límite existe, entonces sucede que fa no existe o es diferente. Algunos de los dos casos, no existe o es diferente al límite. En esos dos casos podemos cambiar nuestro criterio, o sea, redefinirlo, la función, y hacer esa función continua, ¿verdad? Entonces, que exista mi límite, pero la imagen no existe o el límite es diferente a la imagen. Entonces, yo cambio mi imagen. Yo voy a cambiar mi imagen. Aquí nos damos unos ejemplos. Dice, el límite es L, pero FA no existe. ¿Por qué? Porque el punto está abierto. El puntito ahí está abierto. Para estar abierto yo no puedo evaluarlo. No puedo evaluarlo. Abierto. En la siguiente, en la otra gráfica que nos dice, el límite existe y la imagen también, pero son distintos. Uno es M y otro es L. ¿Qué es lo que tendría que hacer ahí? Bueno, bajar ese punto, que sea igual. Cerrarlo. Y en el otro agregar ese punto, cerrar el punto más bien. Nos presentamos otro ejemplo. F es una función definida por, necesito una función. Determinemos si f es continua en x igual a 2. Siempre en el punto de conflicto, aquí nos indican. Bueno, si no de ahí, la función va a ser continua. Es sencillo. En cualquier otro punto que no sea 2. Por ejemplo, aquí si fuera 3, aquí 4, aquí 5, aquí 6, aquí 7, aquí 8. En todos los puntos la función va a ser continua. Acá, más para acá, todos, todos. Es que la gráfica se comporta bonito o es suave, que se dice. ¿Por qué? Porque no hay un punto abierto o no hay ese brinco como que está aquí abajo y luego está ahí. Entonces no hay necesidad de analizarlo porque está bien bonita la función, ¿verdad? Ahí, pues ahí donde dicen la idea intuitiva de que no despegar el lápiz. Ahí más bien, donde yo despego mi lápiz del papel, ahí es donde tengo que analizarla. Ahí es donde lo analizo, a ver qué pasa. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente las funciones que vemos aquí en el curso ¿cómo lo podemos decir? Son tratables, entonces no va a pasar eso, ¿verdad? Por lo general siempre cuando está ese brinco ahí la función va a ser discontinua, ¿verdad? No tenemos criterios bien complicadísimos, ¿verdad? Complicados de verdad, ¿no? Entonces, ¿qué es? Primer paso igual, calcular la imagen. Primer paso, definición. A ver si la imagen existe. Bueno, existe. Check. F2 es 1, existe. Calcular el límite. ¿Cuánto nos da el límite?
Dice que el límite nos da 0. Ah, bueno, existe. Perfecto. Da 0. Otra vez, ¿por qué no tenemos que hacer por izquierda o por derecha? Porque es en 2, ¿verdad? Cuando x es diferente que 2, es acá de acá. Entonces no hay que hacer ni por izquierda ni por derecha. Dice, observe que el límite existe, pero es diferente a f2. Dice, luego, si le asignamos a f2 el valor de 0, la función es continua. Puede escribirse de nuevo la definición de f como sigue. O sea, si podemos redefinir la función. Lo que hice en el ejemplo anterior. ¿Qué es lo que está fallando? Simplemente la imagen, que es 1, y yo necesito que sea igual al límite. 0. Entonces escribo lo mismo, solo que ahora, se viene por acá, acá. Solo que ahora, ¿qué vamos a hacer? Cuando x toma el valor de 2, que la imagen sea 0. Ahí sí lo puedo cambiar, que la imagen sea 0. Que esa imagen mía sea 0. Y entonces ya todas las condiciones se cumplen. La imagen existe, el límite existe y la imagen es igual a mi límite cuando x tiende a 2. Dice, la discontinuidad será inevitable o esencial. Aquí más que todo utilizamos inevitable, la palabra, si el límite de la función en el punto de discontinuidad no existe. O sea que el límite no existe. Si el límite nos da más infinito, eso significa que no existe. Por eso recuerda que no existe, pero f tiende a infinito. No existe, pero f tiende a menos infinito. O sea, sabemos el comportamiento de la función f. O definitivamente puede ser que no exista del todo y no sabemos el comportamiento. Si por izquierda y por derecha dan distintos. Si yo calculo por derecha y por izquierda los límites y dan distintos, no existe. No existe del todo. Ni sabemos el comportamiento de la función. No podemos decir, ah, bueno, va para infinito. Cuando me acerco ahí, va para menos infinito. Vamos a ver este otro problema. Consideremos la función definida por, ahora sí, nos da una función, dice que x al cuadrado menos 4 si x es mayor que 2 y x si x es menor que 2. Entonces aquí sí vamos a ver límites laterales. ¿Por qué? Porque yo tengo el 2 aquí. Me dice, si x es mayor que 2, tome un valor. Tome algo ahí. ¿Verdad? ¿Tome a quién? Tome a 1. Tome a 1. Y voy a ponerle aquí 2 para hablar más fácil. Y pero si x es más pequeñito que 2, ¿verdad? Si x es más pequeñito que 2, si x es más pequeñito que 2, toma este otro valor, acá por la izquierda. ¿Tomaría a quién? Toma 2. Toma 2. Toma 2. Toma 2. Pero igual, entonces nosotros iniciamos igual. Primera condición es que si la imagen existe, no nos están diciendo en este caso, ¿verdad? Entonces vamos a analizar en x igual a 2, que es el factor problema, el de conflicto, digamos, el punto de conflicto. Analicemos la continuidad en x igual a 2, ¿ven? En x igual a 2, porque es de conflicto. Como f no está definida en 2, ¿por qué no está definida en 2? Es calcular que sería calcular el paso 1. El paso 1 es calcular f de 2. F2, ¿qué significa? Esto es x, ¿verdad? O sea, cuando x es igual a 2. Cuando x es igual a 2. ¿Qué nos dice la función? La función nos habla en algún momento que x mayor o igual que 2. X menor o igual que 2. No. No aparece el x mayor o igual que 2. Dice que x es mayor que 2 o x menor que 2. Nunca toma el valor de 2. ¿Qué quiere decir eso? Que no existe. No existe la imagen. No está en el dominio. ¿Verdad? Una buena práctica es que ustedes pueden poner acá el dominio de f es r quitándole el 2. Entonces ya sabemos que f2 no existe. Entonces nos dice, f no está definida en 2. Automáticamente f es discontinua en ese valor. O sea, en x igual a 2. Ya es discontinua. Entonces ya cuando es discontinua, lo que vamos a analizar si es discontinua evitable o inevitable. Vamos a ver. Entonces, sin embargo, si el límite cuando x tiende a 2, vean que el límite tiende a 2, donde estamos analizando, existe, puede definirse la función para que sea continua, ¿verdad? O sea, si la función es evitable.
¿verdad? Si la función es evitable. Recuerden que cualquier duda la realizan, ¿verdad? Simplemente abren el micrófono y preguntan. Vamos a ver. Vemos 15. Entonces, eh, vamos a calcular el límite. Entonces el límite lo calculo con lo que yo conozco, lo que sabemos de límites, todo lo anterior. Para ello vamos analizando los límites laterales. Por eso hay que ir estudiando conforme y ir practicando, porque si a este momento usted no entiende límites laterales, o cuándo calculo límites laterales, o cómo los calculo, ya entonces vamos mal para continuidad. Porque continuidad se basa en límites y en una imagen, que imágenes, eso lo hacemos desde el colegio, ¿verdad? Entonces dice, bueno, tengo que calcular límites laterales, primero por derecha y luego por izquierda. Por derecha está tomando el criterio ¿qué? Criterio 1, que es el criterio naranja. ¿No? El criterio naranja. Toma x a la 2 menos 4. X a la 2 menos 4, calculo, 2 a la 2, 4, y 4 menos 4, 0. 0. Recuerden que aquí tomo exactamente el valor de 2. No tomo 2.1. 2.1 es simplemente para ver si tomo el primer criterio o el segundo. 2.1 es mayor que 2. Entonces, por lo tanto, es el primer criterio. El x a la 2 menos 4. Luego, cuando x es por la izquierda, sería 1.9. 1.9 es menor que 2. Entonces, el segundo criterio. El criterio que está en este color. Entonces, si calculo el límite es, sustituye x por 2, un límite directo. No hay que factorizar, no hay que racionalizar, nada. Límite sencillo, 2. ¿Qué pasó aquí? Estamos viendo que por derecha nos dio 0 y por izquierda nos dio 2. Pero entonces nosotros teníamos un teorema o un resultado, ¿verdad? Que si por izquierda y por derecha daban iguales, entonces el límite global es igual a ese valor, a L, por ejemplo. Pero si son distintos, el límite global no existe. Era un sí solo sí. ¿Verdad? Que eso es lo que viene acá. Dice, como los límites laterales son diferentes, entonces el límite no existe. Ahí sí estamos mal, porque el límite no existe y no hay cómo arreglar ese límite. No hay cómo arreglar el límite. No hay cómo arreglar el límite. Entonces esta función es discontinua, inevitable, en x igual a 2. En x igual a 2. Entonces la discontinuidad es inevitable en x igual a 2. Porque el límite no existe. En la función, yo lo que puedo cambiar son los valores constantes, ¿verdad? Por si alguno está pensando, pero ¿por qué no cambio el x? Cambio el x por otro criterio que me dé 0. Por ejemplo, por x menos 2. ¿Qué me va a dar 0? No, eso no lo puedo cambiar. Lo que yo puedo cambiar es lo constante. Cuando viene un número, cuando viene 2, 3, o puedo agregar constantes. Pero no puedo cambiar los valores variables, que es el x, ¿verdad? Es el x, no lo puedo cambiar. Entonces, ya la función es discontinua. Y vean la función como viene. Viene acá, en la parte azul, y luego hay un salto, un saltito, y saltó a la parte en verde, ¿verdad? Entonces ahí está la discontinuidad. Acá es donde dicen que usted viene escribiendo y quitó el lápiz y tuvo que saltar ese salto, ¿verdad? Esa idea intuitiva sirve, digamos que en general sirve para ese curso, pero no es del todo correcto, porque hay funciones que tienen saltos o que son de esa forma y sí son continuos, son continuos. ¿Hay alguna pregunta? Vamos claros. Más que todo, hemos analizado funciones sencillas. Porque hay que quedar claro qué puntos. Bueno, las tres condiciones para probar si la función es continua o discontinua. ¿Qué más? Si es discontinua, si es evitable o inevitable. Si es evitable, yo puedo cambiar los valores, ¿verdad? Siempre y cuando es que la imagen, el límite exista y la imagen exista. Pero pueden ser diferentes, ¿verdad? Los valores. O que el límite exista y la imagen no. Eso es de discontinuidad evitable. Inevitable es que el límite no exista. Y calcular nuestros límites. El límite lo calculo con los 6. El límite 0 sobre 0, constante sobre 0, límites con valor absoluto, límites donde tengo que racionalizar, ¿verdad? 0 sobre 0, factorizar, límite trigonométrico, etc.
Y entonces aquí les adjunté un poquito de resumen. Ese es el resumen del ciclo pasado también. F es continuo en el punto X igual a, lo mismo dice. Si F existe, es decir, A pertenece al dominio F. Fx existe, o sea, aquí lo tiene entre paréntesis, sea un número real. O sea, que el valor que nos dé sea un número real. Número real, 0, 5, 6, pi, menos un tercio, e a la pi, cualquiera, esos son números. Y 3, que el límite sea igual a f de x. Y en resumen, discontinuidad evitable, x igual a. Satisface que A pertenece al dominio, o sea que se puede calcular la imagen y los límites son diferentes. Los límites son diferentes, discontinuidad evitable, se puede redefinir y hay un poquito de lo que estábamos hablando. Y entonces, para continuar, vamos a hacer unos ejemplos un poquito tal vez eh, con más trabajo. Con más trabajo, pero la idea es la misma. Si tenemos la idea básica, la idea base de qué es continuidad, podemos resolver los problemas de una manera no tan compleja, digamos, porque si digo sencilla suena muy fácil todo, ¿verdad? No tan complejo. Trabajoso, pero si entendemos las condiciones, vamos a ir ahí trabajando. Vamos a ver, vamos a buscar un problema por acá. Dice, estudiar la continuidad de las siguientes funciones. En caso de discontinuidades, indicar el tipo y, de ser necesario, redefinan la función para corregirlas. Vean que aquí no me dicen dónde. Entonces yo tengo que buscar en dónde tengo que analizar esos puntos de discontinuidad. Cuando son funciones a trozos o por partes es sencillo porque va a ser en estos puntos. Entonces, x igual a algo, x igual a 1. Tome eso acá. ¿Ven? Por ejemplo, a y b es en 1. La f ya no es diferente, ya no nos dice, porque no es una función por partes o por trozos. Entonces hay que analizarla diferente. Vamos a analizar la g. Vamos a analizar la g. No me dice en qué punto o en qué puntos. Entonces, f de x igual a 2x a la 2 más x menos 1 entre x a la 2 menos x menos 2, ¿verdad? Entonces recuerden que antes les dije que es sobre el punto de conflicto. El punto de conflicto en esta función es cuando el denominador es 0. Cuando el denominador es 0. Entonces factorizamos, o bueno, no hace falta en realidad, vamos a escribirlo igual, x menos x menos 2. ¿Dónde eso es 0? Eso es 0 en, vamos a hacerlo acá porque, eso es 0 ¿dónde? Cuando x toma un valor ¿de quién? De menos 1 y 2. Eso lo puedo resolver como de 5, 3, ¿verdad? ¿Cuál es mi pregunta? Mi pregunta es, ¿cuándo x a la 2 menos x menos 2 es igual a 0? Esa sería la pregunta. ¿Cuándo es igual a 0? Ah, bueno, en x igual a 2 o en x igual a menos 1. Y entonces el dominio de f es los reales quitándole el 2 y el menos 1. El 2 y el menos 1. El 2 y el menos 1. ¿Cómo va con el retraso? Cuando escribo, ¿cómo aparece? Unos 2, 3 segundos por ahí. No hay tanto. Dígame a ver si. Va bien, ¿sí? Esto es como el meme que vi, esto es como Dora. Cuando ven Dora pregunta, luego hay un silencio y el mismo profesor se contesta luego. Sí, pues, a mí me va bien. ¿Le va bien, sí? Va bien, sí. Recuerden Sí, participar, recuerden. Muchos no participan y después a la hora de las notas, ¿verdad? De trabajos, ahí sí ya todos aparecen, ¿verdad?
Pero si no preguntan o no participan o no salen de sus dudas, entonces ahí es el problema, ¿verdad? Pero bueno, entonces muy bien, gracias. Joseph dice que va bien. Es, teoría debe ir bien entonces. Unos 2 3 segundos tal vez de retraso. Entonces bueno, ahí buscamos el dominio. El dominio es R quitándole el 2 y el menos 1, ¿verdad? Recuerden que aquí el orden lo puse en desorden. 2 y menos 1, eso no importa porque es un conjunto. Conjunto ahí sin orden. Usualmente uno lo pone de menor a mayor, pero eso no importa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo sé que son 2 puntos, entonces tendríamos que analizarlo en 2 puntos. Tenemos que analizar en x igual a menos 1 y en x igual a 2. En 2 puntos tenemos que analizarlo. Sin que el problema me indique en qué puntos, ya tenemos que saber que son en 2 y en menos 1, porque no están en el dominio. Son 2 puntos de conflicto. Entonces, en x igual a 2. Vamos a ver en x igual a 2. Siempre, como siempre he dicho a los de mi grupo, hay que entender lo que estamos haciendo. Porque ahora, como los exámenes son acá virtuales, no podríamos trabajar en la infinidad de formas de cómo nos pueden preguntar o cómo nos pueden hacer la pregunta. ¿Sí? Acá una pregunta puede ser, ¿en qué punto la función es discontinua? ¿O qué posibles puntos la función podría ser? ¿Discontinua o discontinua? Simplemente es en 2 y menos 1, no hacer todo el problema. ¿O en cuáles puntos o en cuáles valores debo analizar la discontinuidad o continuidad de la función? En x igual a 2 y en x igual a menos 1. O solamente la función f es discontinua en 2, es discontinua en 3. Esta pregunta es fácil de contestar. Si nos preguntan, ¿f es discontinua en 3? No, no es discontinua, es continua porque en 3 no presenta ningún problema. En x igual a 3 no hay ningún conflicto. Entonces esa función debe ser continua en 3. No hay que hacer nada. Es una pregunta teórica, pero hay que saber y entender bien cuáles son las condiciones de continuidad y cómo vamos trabajando, ¿no? Entonces primero analizo en x igual a 2. ¿Por qué? Porque fue el punto que nos salió en el dominio, en x igual a 2. Ah, bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues condición 1. Ver si f de 2, yo sé que no existe, pero lo voy a poner. ¿Por qué no existe? Porque no está en el dominio. ¿Sí? F de 2 no existe. No existe. No existe. Claro, lo llevo para orden, nada más. 1, 2, no existe. Y ese es el orden que ustedes también pueden ir escribiendo para cuando trabajan. 1, no existe. 2. Entonces ya de ahí, ¿qué sabemos? Ya sabemos que la función es discontinua. Ya es discontinua. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Si es discontinua, evitable o inevitable. Vamos a ver el punto 2, ¿qué pasa con el límite? 2. Ahora, el límite cuando x tiende a quién? A 2, porque es el punto que estoy analizando, ¿verdad? Sobre verlo acá, es ahí en 2. Hacerle la flechita acá, ¿vale? Es ahí en 2. Por eso x tiende a 2. X tiende a 2, ¿de quién? De f de x. Pues aquí es una función normal, entonces no es por partes. Te lo pongo x a la 2 más x menos 1 entre x a la 2 menos x menos 2. Tengo que analizar ese límite. Entonces, lo primero en un límite que hacíamos nosotros, evaluar, a ver si es de forma 0 sobre 0 o no. Vemos que abajo nos da 0. 0 y arriba, ¿cuánto nos va a dar? Arriba nos va a dar, vamos a ver, 2 a la 2, 4. 4 por 2, 8, 10, 9. Nos dio constante. Nos dio una constante. Nos dio una constante. Pues creo que este límite no lo hemos trabajado, pero entonces, por eso vamos a aprovechar este para trabajar este tipo de límites. Porque no hemos trabajado límites constantes sobre 0, ¿verdad? Solo 0 sobre 0 o cuando x tiende a infinito. Cuando x tiende a infinito. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí no hay factor, no habría factor problema porque no se va a cancelar. ¿Verdad? Si yo factorizo, vamos, si yo factorizo acá sería el límite. Vean que no le pongo igual ahí, solo lo pongo a un ladito. Pongo constante sobre 0. No le pongo igual. Solo pongo de lado. Ahora sí pongo igual el límite cuando x tiende a 2. ¿De quién? Voy a factorizar. El denominador yo ya lo factoricé, que era x menos 2 y x más 1. Y x más 1.
Y el de arriba igual, el de arriba ustedes lo pueden meter en la calculadora con 953 y listo. Recuerden que tienen que verificar ciertas cosillas para meterlo a la calculadora. ¿Ah? Entonces aquí es XX 2 1 1 y aquí menos. Entonces eso es aquí 2x menos 1 y x más 1. ¿Lo ven? Lo ven que a mí no me salió factor problema, porque factor problema, ¿quién es acá? Si yo quiero buscarlo, digamos, factor problema es x, cambio de signo, menos 2. ¿Por qué no nos sale factor problema? Porque cuando yo evalúe es constante entre 0. Factor problema tiene que salir de fijo en el numerador y el denominador cuando es 0 sobre 0. Ahí es donde tiene que salir. Entonces, analizo acá el límite. ¿Cómo analizamos? Por derecha y por izquierda. Tengo que analizar ese límite. Por derecha y por izquierda. Cuando es constante sobre 0, esos son límites laterales. Laterales. Cuando tenemos función por partes o a trozos laterales, límites laterales. Y cuando tenemos constante sobre 0, límites laterales. ¿Sí? Entonces, voy a indicar, no pongo igual, ¿verdad? Pueden poner un punto, una viñeta o como quieran, o sin nada, solo que igual no, porque no sería igual, porque vamos a calcular por derecha. Por derecha, 2x menos 1. Puedo cancelar x más 1 y x más 1, para no complicar. Aunque no es el factor problema, pero lo puedo cancelar, para que se simplifique. Y x menos 2. Por derecha es ¿qué? Por derecha es 2.1. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Agarro la calculadora y sustituyo x por 2.1. Lo que me interesa a mí es el signo. 2.1 menos 2, eso es positivo. Y luego aquí 2 por 2.1 menos 1, eso es un resultado positivo. Y entonces esto nos va a dar siempre un resultado más o menos infinito. Más o menos infinito. Cuando es constante sobre 0, siempre el límite nos va a dar más o menos infinito. Más o menos infinito. Y entonces tenemos que sacar los signos para ver si es positivo infinito o negativo infinito. Y recuerden que vimos que los infinitos se trabajan como tabla de signos, de una forma sencilla de trabajarlos. Por eso es que estoy sacando los signos y mencioné que lo más importante son los signos. Nos dio positivo arriba y positivo abajo. Entonces, positivo por positivo, eso es positivo. Eso quiere decir que esto va para más infinito. Más infinito. ¿Qué hay aquí? ¿Qué sabemos? ¿Qué podemos concluir? Que esa función es discontinua en 2. ¿Por qué? Porque ya cuando x tiende a 2 por derecha no existe. Es infinito, ¿verdad? Y no importa si por izquierda nos da más infinito. El límite global no va a existir tampoco. Ya no va a existir de él. Cuando x tiende ahora a 2 por izquierda, lo mismo. Tomo x menos 2 y x menos 2 acá. Pero ahora el punto es, por izquierda es 1.9. 1.9 menos 2 es negativo. Escribirlo acá. 1.9, perdón, menos 2 es el resultado negativo. Es negativo. Y arriba 2 por 1.9 menos 1. ¿Cuánto nos va a dar ese? Cuando es decimales, mejor lo podemos meter en la calculadora para estar seguros. Si no estamos seguros de cuánto nos va a dar. Si positivo o negativo. Y en este caso también nos va a dar positivo, perdón, positivo igual que el caso anterior. Igual que el caso anterior. Entonces positivo. Pero ahora, ¿qué pasa? Tenemos positivo con negativo, eso es negativo. Negativo. Y entonces, por lo tanto, como son diferentes y además son infinitos, el límite cuando x tiende a 2 de f de x no existe. No existe. Y entonces, ¿qué podemos concluir? Entonces, f es
discontinua, inevitable, en x igual a 2. En x igual a 2. En x igual a 2. En x igual a 2, ¿por qué? Porque no va a cumplir la condición 3, ¿verdad? Obviamente no existe. Y es más, aquí la imagen tampoco existe. No había nada que hacer. No había nada que hacer. Entonces, listo, ya analizamos cuando x es igual a 2. Ahora nos pasamos cuando x es igual a menos 1. A ver qué pasa. Cuando x es igual a menos 1. Entonces, continuemos acá. Vean que también indicar en x igual a menos 1. Para que cuando uno revise, o ustedes están estudiando, ustedes mismos, saber cuáles son los pasos. Y saber en cuál punto estamos analizando. En x igual a menos 1. Bueno, ya sé que tengo que calcular que 1, f de menos 1, que no existe porque no está en el dominio. Aunque ya se sabe que no existe, tienen que escribirlo. Porque así se da cuenta uno si saben o no cuáles son las condiciones. No existe. Y también ustedes para la hora de estudiar. Condición 2 es que lo mismo que el límite cuando x tiende, ahora ¿a quién? A menos 1 de la función, que la función era esta, ¿verdad? Era 2x al cuadrado más x menos 1 entre x a la 2 menos x menos 2. Pero nosotros ya la factorizamos y nos dio 2x menos 1 entre x menos 1. Ya no vamos a hacer todo el proceso otra vez, sino simplemente lo pongo la parte factorizada. Pongo lo que factorizamos acá. Vamos a hacer otra vez el mismo proceso. Ya lo hicieron ahí, entonces acá. Acá y la línea. Bueno, no, en este caso voy a hacerlo para que vean algo nada más. La factorización. Teníamos acá x más 1, ¿verdad? Y el x más 1. ¿Verdad? X más 1 y x más 1. Vamos a copiar el otro. Simplemente para ver los límites, para que vean la diferencia. Entonces, vean que nosotros teníamos la función ahí. Teníamos la función y ahora la tendencia, ¿verdad? Que es cuando x tiende a menos 1. Entonces igual, yo analizo el límite. Siempre lo puse ahí para que recuerden. Siempre cuando analizo el límite, evalúo. ¿Qué pasa si yo evalúo en este caso? Si yo evalúo es x menos 1. Si yo evalúo, acá abajo nos va a dar 0. Y arriba nos va a dar 2 menos 1 es 2, 0. 0 sobre 0. Otra vez vean que aquí no estoy poniendo igual. No pongo igual, solo pongo al ladito ahí. 0 sobre 0. 0 sobre 0, entonces me doy cuenta que efectivamente me tiene que salir mi factor problema en ambos, arriba y abajo. Entonces lo factorizo y efectivamente lo ven, me sale el x más 1 y el x más 1, que eso fue lo que realizamos anteriormente. ¿Sí? Entonces sale la diferencia, en 0 sobre 0, sí nos tiene que salir el factor problema y en el anterior, cuando es constante sobre 0, no nos sale el factor problema, entonces nos va a dar un límite infinito, o sea, un límite lateral. Tengo que calcular laterales y nos va a dar más o menos infinito. Y entonces ahí cancelo y como eliminé mi factor problema, sé que ese límite luego lo puedo resolver por una sustitución directa. Igual, lo pongo abajo, igual, vean que solo una vez y evalúo. Evalúo, ya ahora sí lo pueden meter en la calculadora. Pueden sustituir el x por menos 1 y lo meten en la calculadora. Eso arriba nos va a dar menos 3 y abajo también nos va a dar menos 3, ¿verdad? Menos 3. Y esto es igual a 1. ¿Sí? Que para, si ustedes no quieren desperdiciar mucha hoja o mucho papel, lo que pueden hacer es dividir el papel en dos y así van trabajando en columna, ¿verdad?
pasan, cuando terminan acá, pasan al otro lado, ¿verdad? Para que no hagan el desorden cuando están escribiendo. Porque empiezan a poner uno por acá, y después de acá brincan acá, o lo escriben bien, y después escriben aquí en el centro, y después siguen acá, y después vienen por acá, etcétera. No, por eso es que yo siempre escribo para abajo, para que den el orden y la secuencia. Si yo escribo así, de esta manera, acá, y acá, y después para acá, y después para acá, cuando ustedes van a repasar este material, no se va a entender. Bueno, ya es uno, ¿verdad? ¿Cómo es uno? ¿Qué pasó con el límite? No existe. Obviamente, el paso 3, voy a hacer el 3. El paso 3, el límite, cuando x tiende a menos 1 de la función f de x, ¿verdad? F de x es diferente a quién? Es diferente a la imagen. Es diferente, obviamente, porque no existe. Entonces, por lo tanto, f es discontinua, pero en este caso, discontinua, ¿qué? Evitable, porque la imagen no existe, pero mi límite sí existe. Mi límite sí existe, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que esa imagen sea el valor del límite. Entonces voy a escribir f es discontinua evitable en x igual a menos 1. Y entonces podemos escribir, bueno, redefinimos la función f como, o solamente me escriben la función. Ya cuando ustedes me escriben f es discontinua evitable en x igual a menos 1, ya yo me doy cuenta que sí comprenden lo que están haciendo. Y redefinen la función, que no se les olvide. F entonces es igual a, vamos a hacer un poquito más bonita esas llaves acá, más o menos. Y entonces, ¿qué valor? La función es 2x a la 2. Voy a copiar acá 2x a la 2. A la 2. Acá. Entonces va a tomar ese valor, el valor original, si x es diferente de quién. Si x es diferente de, si x es diferente de menos 1. Si x es diferente de menos 1. Y también si x es diferente de 2. ¿Por qué 2? Porque recuerden que el 2 no está en el dominio, entonces de una vez lo quito. Lo quitamos de ahí. Si x es diferente de 2 y x es diferente de menos 1. Estoy quitando los valores del dominio. Por lo mismo les dije anteriormente que cuando es una función a trozos es más fácil porque nosotros ya tenemos el dominio. Ya acá esto nos tiene que dar el dominio. El sí, recuerden que si era un condicional. El sí es eso. Ahora, pero ¿dónde era que fallaba? En x igual a 1, ¿verdad? Que la imagen no existe. Y entonces ahora simplemente le digo, bueno, ojo, si x es igual a 1, menos 1, perdón, si x es igual a menos 1, bueno, tómeme este valor. Quiero que me tome el valor de, y obviamente yo tomo el valor de quién, del límite. El límite nos dio, vamos a escribirlo aquí como resumen, por lo tanto, el límite, cuando x tiende a menos 1, de la función de f de x es igual a 1, ¿verdad? Otra vez, esto por lo tanto no haría falta de escribirlo si ustedes vienen y lo escriben así bien ordenadito. Ven que aquí igual, ese límite es igual al final 1. Y lo pueden escribir como resumen si gusta al final menos 1. Por lo tanto, yo quiero que cuando x sea igual a menos 1, tome el valor de 1, porque así la condición 3 se va a cumplir. El límite va a ser 1 y la imagen cuando x es igual a menos 1 es 1. Por lo tanto, ya f en este caso ya sería continua. Ya esta f sería continua. Y de esa forma hacemos de una función que era discontinua evitable a una función continua. ¿Quedó claro o hay alguna duda, alguna pregunta?
de otra vez. Está claro, sí, entonces. Parece que sí. Entonces sería como un problema de examen eso, como una de tarea. Y bueno, entonces, nos tomamos un tiempo para explicar algunas cosillas como les dije, de, de la tarea. Entonces vamos a extendernos un poquito más con este problema. Pero los que tienen clases, no hay problema si desconectan, ¿verdad? Si no tienen clases y pueden estar conectados, sigan ahí. Yo voy a seguir por si a resolver el problema y va a quedar la grabación, ¿verdad? Si vieron toda la clase y no van a poder ver lo último, entonces entran y ven el último problema, ¿verdad? Los que se pueden quedar, ojalá bastantes, para las dudas, ¿verdad? Que perdimos un poquito de tiempo analizando lo de la tarea, ¿verdad? Los errores comunes. Se considera la función f definida por la función que tenemos ahí. Analice la continuidad de f en x igual a en f cuando el dominio es r menos el 1, quitándole el 1, ¿verdad? Entonces, vean otra vez que nos dice en ese dominio. O sea, ella nos está sugiriendo que es en x igual a 1. ¿Por qué? Porque es donde está el punto de conflicto. R igual a menos 1. Determine el valor de la constante k si es que existe de manera que f sea continua. Otra vez. En realidad que estas dos preguntas, con solo una que yo les pregunto, analice la continuidad en f de x igual a 1, ya tienen que buscar el valor de k y etcétera. Porque si no tenemos el valor de k, no podría analizar mi función, ¿verdad? No podría analizar la función. Entonces lo que vamos a hacer acá es lo mismo, si tenemos más valores o no. Vamos a ver la tarea. ¿Cuántos valores es que tiene? El de la tarea tiene dos. El de la tarea es igual, los mismos pasos. ¿Qué es lo que pasa? Que seguramente en la tarea les va a salir un sistema de ecuaciones. Entonces tienen que recordar cómo resolver un sistema de ecuaciones. Entonces dice, continuidad. Bueno, continuidad. Yo sé que tengo que analizar qué. 1. Si f de 1 existe. F de 1 existe. La función dice que cuando x es igual a 1, su criterio es 6 más k. Entonces, 6 más k. 6 más k porque no tiene x, ¿verdad? Entonces tengo que escribirlo así, 6 más k. F de 1 es 6 más k. Me queda en términos de k. 2 es si el límite cuando x tiende a 1 de la función de f de x existe, ¿verdad? Entonces podemos ver que la función nos da dos criterios, ¿verdad? Nos dice si x es menor que 1 es 3 menos x. Pero ahora, si x es mayor que 1, dice que es 1 más x a la 2. 1 más x a la 2. Entonces me doy cuenta que tengo que calcular límites laterales, ¿verdad? Límites laterales. Voy a ponerlo aquí en rojito para indicar cuando es menor es cuando x tiende a 1 por izquierda. Porque estoy tomando 0.9, ¿verdad? X cuando x tiende a 1 por derecha. 1.1, ¿verdad? 1.1 es mayor que 1. Entonces, el límite cuando x tiende a 1 por izquierda. Recuerden que el orden no importa. Ustedes pueden calcular por izquierda o por derecha primero. ¿Verdad? Entonces, por izquierda. ¿Qué pasa por izquierda? Por izquierda entonces es 3 menos x. 3 menos x. 3 menos x es un límite sencillo, una evaluación directa. No hay fracciones. 3 menos 1 es 2. Listo. Límite cuando x tiende a 1 por derecha de derecha es 1 más x a la 2.
1 más x a la 2. 1 más x a la 2 es una sustitución también directa, ¿verdad? Una sustitución directa. Entonces, 1 más 1 a la 2 es 2. 2. Entonces, para que el límite global exista, ¿qué debe pasar? Que por izquierda, ¿verdad? Por izquierda y por derecha sean iguales. Y efectivamente ellos son iguales, es 2. Es 2, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el límite cuando x tiende a 1 de f de x, es que en este caso sí hay que poner f de x la función porque estoy diciendo que es global. Y como es el global, no puedo poner el criterio porque el criterio es la función a trozos, ¿verdad? Es f de x es igual a 2. Es igual a 2. Y entonces de aquí ya podemos ir sacando algunas conclusiones, ¿verdad? Que ya se cumplió el 1, que existe la imagen, el 2 existe el límite. Y el 3, ¿cuál es el punto 3? Venga, siguiendo los puntos, vamos a analizar la constante k. Es que el límite, cuando x tiende a 1 de f de x, sea igual a f de 1. O sea, su imagen. ¿Cuánto nos dio el límite? Aquí implicación 2. El lado izquierdo nos dio 2. ¿Y la imagen cuánto nos dio? 6 más k, ¿verdad? 6 más k. 6 más k aquí. Cambio f de 1 por 6 más k. Vean que acá yo no pongo igual. Yo no pongo, acá no vengo y escribo igual. No escribo dos iguales. No escribo dos iguales. No escribo igual 2 igual 6 más k. No es una forma de trabajar acá. Lo pueden dejar así o escribir la implicación, ¿verdad? Y entonces de aquí quedó una ecuación. Esa es la idea. Una ecuación con solo una incógnita. Entonces una ecuación con una sola incógnita. Ah, bueno, despejo para acá. El 6 que está sumando lo paso a restar. 2 menos 6, eso es menos 4. Y entonces es el valor de k. El valor de k es menos 4. ¿Verdad? Que esa es la pregunta. Determina el valor de la constante k si es que existe, de manera que f sea continua en x igual a 1. Podemos escribir, por lo tanto, el valor de k debe ser menos 4. O simplemente, si usted lo trabaja así, bien ordenado ahí, ya se indica que k es menos 4. Ya usted está contestando ahí. Pero si quiere poner en palabras, entonces el valor de k debe ser menos 4. Debe ser menos 4, ¿verdad? Entonces aquí en este nos salió solo una ecuación, una incógnita, entonces no puedo resolver. Pero si yo tengo una ecuación con dos incógnitas, tenemos que tener otra ecuación. Para poder resolverla tenemos que tener dos ecuaciones, dos incógnitas, que tenga solución única. ¿Sí? Entonces seguramente esa es la tarea, si no lo han resuelto, nos tienen que salir dos ecuaciones. ¿Sí? Dos ecuaciones, dos incógnitas. Dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Y entonces hay alguna duda o alguna pregunta? Pero está claro. Entonces vamos a ver este para terminar. Entonces, dice que valía 8 puntos este problema. Igual, tal vez algunos pueden asustar porque seno, coseno, tenemos un A y B. ¿Qué nos dice? Sea una función f, función real de variable real, solo funciones que trabajamos normalmente, determina el valor de A y B para que f sea continua. ¿Dónde? No nos dicen. Pero tenemos los puntos de particiones que es menos pi y pi. Vamos a ver este acá. Pi y pi. Entonces tenemos que analizar en ambos puntos. Como el ejemplo que hicimos, entonces indico x igual a menos pi medios. Y igual voy calculando, entonces paso 1, f de menos pi
medios. F de menos pi medios, ¿cuándo x es menos pi medios? Ah, en el primer criterio. En el primer criterio, entonces, menos 2 seno de menos pi medios. Metemos la calculadora a radianes, ¿verdad? Y ponemos, a ver cuánto es nada, seno menos pi medios. Pi medios es 270, entonces eso es menos 1. 2 menos 2 por menos 1 es 2. Menos 2. Vean que aquí parece que yo escribo dos iguales, ¿verdad? Pero ahí sí porque es una secuencia. Es una secuencia de lo mismo. No es una ecuación. Cuando escribo así los tres iguales continuos y está malo es porque es una ecuación. Entonces 2. Paso 2 es que buscar el límite. El límite cuando x tiende a menos pi medios, ¿de quién? De f de x. Pero entonces me doy cuenta que f de x toma, perdón, que, sí, exacto, que f de x toma un valor por la izquierda de menos pi medios y otro valor por la derecha de menos pi medios. Entonces tengo que hacer límites laterales. Límites laterales, pues indico el límite cuando x tiende menos pi medios por la izquierda. Por la izquierda es cuando es más pequeñita pi medios, entonces sería menos 2 seno de x. Menos 2 seno de x. Y entonces este es lo mismo que ¿quién? Es la imagen. Ahí coincide con la imagen. Una sustitución directa, eso es 2. Por lo general siempre hay uno que coincide con la imagen, con el valor de la imagen. Ahora el límite, cuando x tiende a menos pi medios, por la derecha. Y el otro nos va a quedar en términos de la constante, de las constantes a seno de x más b. Igual es un límite de sustitución directa, ¿verdad? Porque no tenemos fracción ni nada. El límite sencillo, sustituyo a seno de pi medios, voy a hacer este paso intermedio para que quede claro, más b. Y simplemente busco cuánto es seno de pi medios, que ya sabemos que es seno de menos pi medios, que es menos 1. Entonces menos 1 por a es menos a más b. Y entonces yo quiero que exista el global, ¿verdad? O sea, yo quiero que exista este límite, el que estoy resaltando en rosa. Para que exista el límite, ¿qué tiene que pasar? Que por derecha y por izquierda los límites sean iguales. Entonces, por lo tanto, voy a escribirle acá que menos a más b debe ser igual a 2. Y voy a escribir aquí como 1, para que es una ecuación. Entonces ven que nos queda aquí una ecuación, pero con dos incógnitas. Eso no lo puedo resolver porque tiene dos incógnitas. Necesito generar otra ecuación. ¿De dónde me va a salir otra ecuación? Bueno, ahora de analizar en pi. Cuando x es igual a pi medios. En x igual a pi medios. Y este proceso es lo mismo que hicimos arriba, solo que ahora con pi medios. Entonces, 1. Analizar f de pi medios. Me voy a la función. ¿Y qué valor tomo? Cuando x es igual a pi medios es coseno. Entonces, coseno de pi medios. Entonces, pongo coseno de pi medios. Coseno de pi medios, ¿cuánto será? Coseno de pi medios es 0. ¿Verdad? Coseno de 90 grados. 0. Paso 2. Analizar el límite cuando x tiende a pi medios de la función f de x. Me doy cuenta que tengo que hacer límites laterales. ¿Por qué? Porque toma un valor cuando f toma un valor cuando x es menor que pi medios y toma otro valor cuando f es mayor a pi medios, ¿verdad? Toma este cuando es menor y toma el de abajo cuando es mayor. Entonces por la izquierda, 1, una viñeta, límite, cuando x tiende a pi medios, por izquierda es la función a seno de x más b. Y sustituyo seno de pi medios, ¿cuánto es? Es 1. Entonces, a por 1 es a más b. Ahora, por derecha, el límite cuando x tiende a pi medios por derecha, ¿de quién? La función es coseno de x. Y vean que este coincide con la imagen. Como les digo, siempre hay uno que coincide con la imagen. Coseno de pi medios es 0, una evaluación directa.
Y entonces aquí generamos la ecuación 2. Por lo tanto, a más b es igual a 0. Y voy a escribirle acá 2. Puedo escribir más por ahí. 2. 2 acá. Uno y la ecuación 2. Ya para terminar, vamos a agregar una paginita por acá. Para terminar. Y listo. Y entonces tenemos ese sistema que es de 1 y 2. Tenemos menos a más b igual a 2, ¿verdad? Si no me equivoco. Y a más b igual a 0, ¿verdad? Tenemos ese sistema de ecuaciones. A más b igual a 2, menos a más b igual a 2 y a más b igual a 0. Bueno, si lo escribí bien. Entonces es un sistema, ese sistema lo resolvemos como queramos nosotros, por sustitución, eliminación, etc. En este caso es más sencillo por eliminación, porque vean que tenemos menos a y a. Hacer la operación en columna. Este y con este. Y acá. Se cancela la, ¿verdad? Porque menos a más a es 0, más, y b más b es 2b. Y 2 más 0 es 2. Y nos quedó entonces la ecuación 2b igual a 2. Y aquí obtenemos que b es igual a 1. B es igual a 1. ¿Y cómo obtengo el a? Bueno, el a lo puedo obtener de cualquier ecuación despejando. Digamos de la ecuación 2. De 2 se obtiene a es igual a menos b. Lo que quiere decir entonces que a es igual a menos y b es 1. Por lo tanto, a es igual a menos 1. Entonces, de esa forma obtenemos los valores de a, b, de a y b. B igual a 1 y a igual a menos 1. Para que la función sea continua en pi medios y menos pi medios. ¿Verdad? En este caso la pregunta es hallar esos valores. Ya los hallamos. Ya resolvimos el problema. Listo. ¿Alguna duda o pregunta? Vean que los problemas los analizamos siempre con las condiciones. La condición de continuidad son las tres, son esenciales para resolverlos. Y los límites son los que me están dando las ecuaciones. Las ecuaciones con parámetros para hallar los valores. Lo mismo pasa si más bien, si la variable es mi límite, si x tiende a, ¿verdad? Si x tiende a es lo mismo.